Nilo, mientras tanto, ha reportado Sanidad, Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, un caso sospechoso. Cuidado, en Córdoba hay 4 adicionales a los que conocíamos hasta ayer. Ustedes saben que es una caja de Pandora que se abrió, no tiene tope, no tiene por delante límites. Mañana va a ser un día importantísimo, ¿eh? Se espera que el Malbrán mande su informe al juez Kreplak y en base a eso, bueno, determinar si cómo fue la contaminación de ese fentanilo, de esos 2 lotes al menos de fentanilo. Porque el Instituto Malbrán es el que está intentando determinar cómo se produjeron esos 2 lotes adulterados, más allá de que además hay análisis que ya comenzaron de las historias clínicas de los pacientes que recibieron la droga, cuyos informes podrían eventualmente disipar algunas dudas y por lo tanto disparar nuevas medidas de prueba en un expediente que tiene 24 personas sospechosas que no tienen ningún detenido. No, y tampoco no tienen ninguna imputación. A raíz de estos 2 estudios que son importantísimos, el juez va a poder tomar una determinación, va a poder decir, fijar un objeto procesal y decir cuál es la responsabilidad de cada una de esas 24 personas, ya sean personas físicas o personas jurídicas, Paulino. Habría que preguntarse dónde está Ariel García Furfaro, que se ha llamado el silencio. Bueno, habló el fin de semana aquí en La Nación. De vuelta. Tomen nota. Ariel García Furfaro. ¿Dónde está? Está a esta hora ya con nosotros el intendente Pablo Hapkin. Intendente, ¿cómo le va? Intendente Rosario, ¿cómo está? Un gusto. ¿Qué tal, Paulino? Muy buenas tardes. Primero, gracias por la deferencia y segundo, disculpes que teníamos previsto hablar ayer, pero no hay problema, cuestiones que ustedes ya conocen nos hicieron virtualmente imposible eso. ¿Qué es lo que piensa de todo lo que estamos viendo respecto al fentanilo contaminado en una ciudad que también tuvo sus casos y tristemente su tragedia? Nosotros conocemos a esta gente porque en el año 2016, Paulino, y eso es lo que hemos aportado a la querella, se incendió en Rosario un laboratorio, el laboratorio Apolo, con estos mismos titulares. Ese laboratorio, además, 2 meses antes se había habilitado una droguería, la droguería ABC1, es decir, gente que trabajaba en el rubro droguerías y laboratorios, que tendría vinculaciones con el caso efedrina, por lo menos con algunos de los actores principales de la causa de efedrina, que luego mudaron el laboratorio a Ramallo. Cuando usted mira la historia del laboratorio Ramallo desde el año 2018, va a encontrarse informes de las autoridades regulatorias a lo largo de varios gobiernos en relación a las irregularidades en la producción de medicamentos y lo mismo luego en el caso de HLB Pharma. Nosotros nos reencontramos con esta gente cuando, ante la alerta de ANMAT del 7 de mayo, empezamos a revisar primero nuestros efectores públicos de salud, la aplicación de ese fentanilo. Encontramos 8 casos que cumplían con el requisito de fallecidos con presencia de estas 2 bacterias con uso de esta partida de fentanilo. Retiramos inmediatamente el fentanilo, nos comunicamos con la familia y luego se han sumado otros casos en la ciudad ya en efectores privados. Y lo que demuestra esto es la consecuencia de la impunidad, porque la causa Apolo se cerró con una probation que era ir a limpiar el Museo Justicialista de San Nicolás 3 veces por semana. Perdón, recuerde eso. Aquel episodio que usted describe con el incendio de un laboratorio se resuelve como condena por parte de la justicia con una probation, que implicaba hacer tareas comunitarias para lavar culpas. Esa tarea comunitaria era la limpieza del Museo Justicialista de San Nicolás. Estos mismos actores, que luego aparecieron con la vacuna Sputnik del COVID, y que hoy aparecen en este caso, de forma muy vehemente, como lo habrán visto, a García Furfaro, están implicados en todas esas causas. Y claramente ellos, más la suma de controles que no tuvieron medidas de la Autoridad de Control Regulatoria, configuraron lo que no tenga duda va a ser probablemente la tragedia más importante en términos sanitarios de la historia del país, porque lamentablemente van a aparecer más casos. Usted piense, Paulino, que acá hay casos de personas que a lo mejor han enterrado o están cremados familiares sin haber averiguado esto, pero a medida que las historias clínicas hablen, van a encontrarse con esto. Por supuesto es importante la confirmación del Malbrán, pero todos los peritos y los conocedores saben que esas 2 bacterias solo pueden provenir de la contaminación de la ampolla, es decir,
que esa contaminación con esas bacterias proviene del mismo laboratorio y llegó a todos los efectores que dentro de las compras de medicamentos adquirimos ese fentanilo. Ahora, hay un tema, intendente, que a mí me desvela desde hace mucho tiempo, porque los usuarios comunes, los que, qué sé yo, usted, yo, Lourdes, Maxi, los que estamos aquí, los chicos, si efectivamente llegamos a una clínica, un sanatorio, un hospital, no tenemos por qué saber, mucho menos tenemos forma de constatarlo, no tenemos elección respecto a lo que nos aplican. Los tratamientos corren por cuenta y orden. Yo me hice una videocolonoscopía hace poco y me puse en Propofol para dormirme. Bueno, por ejemplo, uno confía en que todo lo que se usa está por alguien validado. Ese alguien siempre entendí que era ANMAT, que es el organismo regulador, que es el que valida todos los procedimientos con técnicos específicos que dicen esto sí, esto no, que no estamos a la buena de Dios, que no es un recurso aleatorio, que no hay un control, qué sé yo, solo circunstancial, porque este tema recontradelicado, esto no termina en una farmacia, tiene un control recontra estricto por todas las consecuencias que tiene fentanilo como tal, si uno lo saca del mercado legal y lo pone en lo ilegal, como ya conocemos a propósito de la tragedia que tiene Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. La pregunta que yo le hago, ¿usted pondría las manos en el fuego porque el fentanilo que hoy se está aplicando tiene el control y la rigurosidad que no tuvo este? Mire, Paulino, nosotros en relación al dar o a conducir un efector de salud tenemos obviamente la misma regla a aplicar estricta que usted plantea. La ANMAT es quien habilita la producción de medicamentos. En el caso del fentanilo hay un doble problema. Primero, que el fentanilo se usa como un anestésico, como una droga vinculada al tratamiento de dolor a casos muy graves. En nuestro caso, como es un hospital de emergencia y solo se usó en terapia intensiva, probablemente hayan sido más muertes con fentanilo que por fentanilo, pero si usted lo usa ambulatoriamente, el nexo causal va a tener una implicancia aún mayor. O sea que ya de por sí es grave, porque no estamos hablando de cualquier droga y además estamos viendo antecedentes de controles donde han marcado irregularidades en Propofol o en dexametasona, que es una droga más usada porque tiene menos gravedad, se usa en casos menos graves. Pero además, en este caso, un condimento mayor. Esta gente que tiene vínculos con gente que estuvo vinculada a la causa de la efedrina, ahora está vinculada al fentanilo. Y el desvío ilegal de fentanilo es el otro gran problema que acá puede surgir. Usted con 1 kilo de fentanilo puede fabricar cientos de miles hasta 1 millón de dosis en el mercado ilegal. Y acá se está hablando de una quema de 5 kilos de fentanilo que no fue controlada por nadie. Entonces, la falla de los controles acá tiene una gravedad doble. Y claramente nosotros no podemos vivir sin confiar en la autoridad que dice que este medicamento está bien producido y puede ser utilizado o no. Y creo que eso es lo que se está poniendo en crisis. Intendente, quería repasar un poco las fechas. ¿Cuándo ustedes advierten, cuándo se lo reportan justamente al ANMAT? Porque me parece que ahí no coinciden los tiempos, ¿no? Venía también por ese lado la denuncia. No. En el caso de fentanilo contaminado, el día 7 de mayo, ANMAT produce la primera alerta. Claro. Luego, una semana después, se produce la prohibición. En nuestro caso, en el momento de primera alerta, retiramos los lotes que no se habían aplicado. Pero ustedes habían detectado hacia atrás. ¿Habían detectado casos cuándo? Porque ahí es lo que... Nosotros, a partir de esa investigación del 7 de mayo, detectamos casos desde el 13 de febrero. Que fue cuando nosotros adquirimos el lote. Pasa que acá ahora aparecen informes de ANMAT de diciembre. Claro, en teoría se hace... la fecha a la cual ese lote se produjo. Pero en nuestro caso, encontramos los casos de febrero a partir del primer alerta, que fue el del 7 de mayo. Ya cuando el ANMAT emite la prohibición, ya habíamos retirado lo que no se había aplicado. En nuestro caso eran 3.000 ampollas en el efector público. Se habían aplicado 2.700 y encontramos estos 8 casos que informamos a los familiares en nuestro hospital de emergencia. Lo que pasa es que luego en la ciudad empiezan a surgir los casos de efectores privados, que algunos de ellos también son querellantes, porque, le insisto, en nuestro caso no lo aplicábamos en uso ambulatorio, y eso probablemente marque por qué fueron solo 8 hasta acá los que involucran a nuestro efector público, pero cuando hablamos de la ciudad de Rosario ya estamos en arriba de 28 casos.
O sea, lo que usted está diciendo es que en el mes de diciembre, cuando se produce la ampolla, ANMAT hace una advertencia, pero igualmente esa ampolla se termina vendiendo. Sí, no lo digo yo, o sea, esas advertencias, esos informes que hoy se están haciendo públicos no generaron ni siquiera una alerta, porque yo le marco esto porque usted fíjese, al menos una alerta del ANMAT genere una reacción inmediata de los efectores y del sistema, ni siquiera la prohibición, no hubo alerta. Correcto. Esta era una causa evitable, si algo queda claro acá, que el funcionamiento de los mecanismos habituales lo hacía evitable, ni hablar evitable si en Argentina no tuviéramos la impunidad para que estos tipos, después de haber volado un laboratorio en una ciudad, puedan seguir produciendo medicamentos durante tantos años. Ahora, Hapkin, usted relacionó a un socio de García Furfaro con el tema de la efedrina, ¿no? La relación primero es con la causa de la mafia de los medicamentos, porque García Furfaro fue socio de Salinas, que está involucrado en esa causa. Exacto. Pero además él mismo dijo haber sido abogado, haber trabajado como abogado y nombró a Segovia y Alvarado. Incluso diciendo que eran dos pobres tipos. Yo no le tengo que recordar cuántas muertes le causó a mi ciudad Alvarado. Nos costó años ir saliendo como estamos saliendo del peso de esas mafias en la ciudad. Ahora resulta que son pobres tipos con los que él tenía vinculación. Intendente, hablando de eso y por último, agradeciendo su generosidad y para no distraerlo más. Anoche hubo un colectivo de la línea 110 que recibió un disparo en Viedma y Avellaneda. Había 3 pasajeros, todos salieron ilesos. En el mismo día hubo un herido de bala en Las Flores, en el barrio Las Flores. 15 disparos dieron contra el frente de una casa en Centeno en el 2300, entre otros casos. Podría seguir alguna narrativa con otros hechos. No es un tema zanjado, no es un tema terminado, es un tema más controlado. Por supuesto. Pero definitivamente es una preocupación que tiene, ¿no es cierto? De cara al clásico, además que viene con Rosario Central, Newell's, lo que se teje en torno a las barras. Lo que está viviendo Rosario en términos de reducción del delito es porque todos los días Nación, provincia y municipio seguimos atentamente estos temas. Desde ya que esto no desaparece de un día para el otro. Los hechos se producen, ha habido banderas con amenazas, tenemos situaciones. Acá sería ilógico pensar que esto se resuelve porque no haya más situaciones. Se resuelve porque las situaciones se esclarecen. Entonces, obviamente, hoy tenemos 1/3 de los hechos que teníamos hace 2 o 3 años porque tenemos un accionar. Pero todo el tiempo estamos atrás de estos temas. En principio estamos muy enfocados en el tema del colectivo. Si bien todo presume que es una balacera, si bien no hemos encontrado restos de plomo, pero los testimonios así serían. Y todo el tiempo estamos atrás de esto, en los barrios, como en este caso Vía Honda, donde hoy tenemos esas zonas priorizadas. Y Paulino, bien, también en el cambio que ha habido, en que hoy la justicia investiga y esclarece, porque también hay que decirlo, nosotros teníamos en la justicia federal un juez que compartía el contador con uno de los jefes narcos. Hoy tenemos fiscales con los cuales trabajamos sobre este delito, pero si hay una lección que yo aportaría con mucha humildad de Rosario, es afrontar el problema. Cuando se afronta hay resultados, y tuvimos un fin de semana en la ciudad repleto de gente, con asistentes a un montón de eventos. Sí, y la decisión política también, ¿no? Digo, intendente, porque ahí trabajaron en conjunto Nación, la Gobernación y por supuesto, su distrito. No solo trabajamos, todos los días trabajamos en conjunto. Y le aseguro que el seguimiento es diario. Y es lo que, cuando los temas se afrontan y se ponen todos los recursos del Estado, el delito retrocede. La ley le gana siempre a las mafias, pero hay que aplicarla en forma constante y todo el tiempo, y dejando esto fuera de toda grieta, como espero que pase también en la causa del fentanilo, porque ojalá, lo que nosotros necesitamos es proteger a nuestra gente en todos los ámbitos. ¿Usted cree que el ministro de Salud tiene que dar un paso al costado, como algunos piden, Lugones? No me corresponde a mí opinar sobre eso. Yo sigo los familiares en esto, Paulino. Creo que lo principal acá está muy bien, es lo que marcan los familiares. Y lo principal acá es que la causa avance y que haya imputaciones. Bien. Mire, yo he declarado... Nosotros tuvimos un doble rol en la causa. Un rol como querellante y también a mí me citó a testimonial el juez en función de algunas declaraciones mías. Bueno, espero que se cite a las personas que en Concordia detectaron esto en el 2023, a las personas de la ANMAT que en el 2024 recogieron las fallas al Ministerio de Salud, a los responsables de la ANMAT y que luego haya imputaciones. Yo acompaño la posición de los familiares
y trato de no desviar, porque en la Argentina somos expertos cuando tenemos tragedias de este tipo. Está muy bien. En empezar a ensuciar la causa. Hay que ir a fondo y lo que tenga que hacer en otro caso lo haremos como querellantes que somos en la causa. Gracias, intendente. Hasta la próxima. Muy Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Pablo Hatkin. Pablito Corso, mientras tanto, la